Saludos, mi nombre es Verónica Ramos, miembro del equipo coordinador de Polifonías Teológicas, y hoy nos acompaña en este nuestro segundo podcast un teólogo que piensa, vive y enseña desde el otro lado. Es sacerdote católico, fundador del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas con sede en la Catholic Theological Union en Chicago y también creador de su canal de YouTube donde difunde la palabra desde una mirada profundamente liberadora. Cursó su doctorado en Biblia y Cultura en la Garrett Evangelical Theological Seminary de Chicago y su quehacer exegético está marcado por una hermenéutica que se atreve a mirar desde los espacios alternos, el margen, el cuerpo, el género, la raza y la otredad. Es autor de libros como Cuerpos abyectos en el Evangelio de Marcos del 2015, Masculinidad y otredad en crisis en las epístolas pastorales del 2020 y el comentario cristiano de la segunda generación, las epístolas pastorales desde el otro lado. Además, coordina la Federación Bíblica Católica de Estados Unidos y Canadá, trabajando por una lectura bíblica contextual, crítica y encarnada. Nos honra con su presencia y su palabra Manuel Villalobos Mendoza, con quien hoy hablaremos sobre rizomas, muerte, cuerpos, arte y reino, en una conversación sobre la iglesia que aún no existe, pero que podría estar naciendo. Bienvenido, Manuel, a este espacio, a nuestro podcast de Polifonías Teológicas. Bueno, muchas gracias por invitarme y también gracias por interesarse por los escritos. A veces cuando uno escribe piensa, ¿quién le va a interesar estas miradas? Pero qué bueno que entramos en alianzas, qué bueno que nuestros textos, nuestros cuerpos, nuestras ideas se cruzan y yo creo que esta puede ser una muy buena conversación para ver el texto bíblico no como algo muerto, sino como algo que es capaz de sostenernos en nuestras luchas, especialmente a tantos cuerpos que han sido excluidos en el nombre de en la Biblia. Así que es un placer, Verónica, de verdad estar con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, Manuel, vienes de El Zapote de Peralta, un pueblo de Guanajuato. ¿Qué de tu historia personal se filtró en tu pensamiento teológico? ¿Qué voces, imágenes o vivencias han marcado tu mirada sobre Dios y el mundo? Bueno, yo creo que primeramente situarme en mi propio contexto de una comunidad rural, un pueblo pequeño, pues prácticamente donde la religión era todo, era tu manera de existir, pero al mismo tiempo para mí es sentir de que no encajaba con esa mirada, ¿no? Y por eso traté de mirar el cuerpo de Jesús en mi tesis doctoral, incorporando las vivencias de la autobiografía como una manera de reclamar mi historia, de reclamar mi yo, de reclamar mi cuerpo. Porque a veces como que me da la impresión de que los biblistas, los especialistas, a veces como que tienen la idea de que se puede llegar al texto bíblico realmente de una manera objetiva, ¿verdad? Sin un cuerpo que lo condicione. En mi caso es todo lo Exacto. contrario. Yo creo que hay un cuerpo que a veces sufre, un cuerpo que tiene placer, que tiene dolor, que cree, y todas estas ideas me ayudaron a mí y gracias a la Universidad Metodista de Garrett en Chicago. Así que por vez primera también me sentí ahí como excluido primero por venir de una minoría que no era católica, siempre había sido educado con los católicos y de pronto voy con los hermanos metodistas, las hermanas metodistas, y me ayudaron a encontrar mi propia voz. Entonces yo creo que el recuperar esas memorias, recuperar mis vivencias de mi infancia, eh, pues han influido en la manera también de ver la Biblia. Primero partiendo de la idea del cuerpo, partiendo de la idea de que no voy a la Biblia como si fuera meramente un objeto que se puede Mm, analizar,
sino que hay una interacción entre un cuerpo y el cuerpo bíblico, ¿verdad? El texto bíblico. Entonces, para mí sí ha sido muy importante esa mirada y tener en consideración. Y por otro lado, también recuperar el sentido del cuerpo, porque parece ser que hay un miedo al cuerpo todavía, a pesar que estamos en el 2021, como que hay cuerpos que todavía pues son celebrados, son vividos, experiencias del cuerpo, pero hay otras experiencias, otros cuerpos que son simplemente desechables, cuerpos que no nos atrevemos ni siquiera a mirar ni a tocar, ¿verdad? Entonces, como que para mí eso es importante, hacer teología desde el cuerpo, pero de un cuerpo que es real, desde un cuerpo que no es metáfora, sino un cuerpo que está presente físicamente. Muy bien, sí, como una teología que toma cuerpo, ¿no? Que no solamente está en los biblios y en los libros y en la mente o en la explicación de los teólogos de todos los espacios, sino más bien que se incorpora dentro de cada espacio, dentro de lo que vive cada quien. Bien, tras leer tu más reciente libro, que disfruté profundamente, eh, no solamente me llevé, ¿verdad? Jesús, cuerpo sin órganos, no solamente me llevó a una reflexión teológica súper profunda y social también, sino que en algunos momentos también me hizo reír, como con aquella obra de la pasión que relatas con tanta picardía que escribiste en algún momento. Pero entre esas páginas hay una pregunta que no me ha soltado desde el momento en que lo leí y quisiera abrir con ella esta conversación sobre este libro, Jesús, cuerpo sin órganos en el Evangelio de Marcos. Eh, Estamos viviendo un sistema donde el aparato estatal, sobre todo en países como Estados Unidos, parece estar cada vez más interesado en regular deseos, cuerpos, identidades. En otras palabras, darnos una organización, ¿verdad? Organizarnos, ordenarnos como quieren. ¿Crees que este control afecta particularmente a quienes no encajan en las normas de género, raza o sexualidad? ¿Y qué implicaciones ves para la iglesia en este contexto? ¿Desde la iglesia debemos resistir? O la iglesia, más bien la iglesia institucional debe resistir, debe aliarse o debe transformarse. Eh, bueno, yo creo que siempre el estado de poder como aparato de poder, como le llaman a veces estos filósofos, franceses, que representa el poder no solamente político, sino también puede ser el poder religioso y que opera dentro de la normalización de los cuerpos. Siempre hay una tendencia a pues a marcarlos, a domesticarlos, a ponerlos como si estuvieran, como si todo viniera tan organizado en el plan de Dios, si se quiere ir por el campo religioso. Y yo creo que no, yo creo que el cuerpo es muy diverso, hay muchas diferentes experiencias de vivir en el cuerpo. Y yo creo que la iglesia pues a veces como que no ha respondido, como, bueno, primeramente como que todavía se ha quedado en mi pobre opinión, como que Mm, tenemos, todavía estamos atrapados en las categorías filosóficas de separación dualista del cuerpo y del alma, ¿no? Como que todavía no hemos sabido cómo integrar que somos toda una unidad holística, y entonces estamos ahí atrapados en el cual el cuerpo sigue siendo la cárcel del alma o del espíritu. Entonces el cuerpo es algo que me estorba para mi realización, y entre más se normalice el cuerpo o más se ajuste a una cierta idea del cuerpo, de un cuerpo, bueno, que tiene que, pues, a lo mejor viene con esas categorías ahora de ser un cuerpo privilegiado, que sea blanco, que sea masculino, que sea ujú. heterosexual, que sea rico, que tenga ciertas cualidades. Y entonces a ese cuerpo sí hay que llevarle el mensaje de Dios, y los otros cuerpos como que siguen siendo desechables, como que siguen siendo descartados. Y yo creo que tendríamos que ver cómo a veces la iglesia ha sido cómplice por cómo los sistemas operan, ¿no? Como que queremos de verdad, o con la política, por ejemplo, de Donald Trump, de decir voy a quitar todos los programas para que los que tienen que ver con la comunidad LGBTQ+. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que está de fondo? La complicidad del silencio de una iglesia o de varias iglesias, y decir qué bueno, porque pues esos fondos se pueden emplear para otra cosa. Pero yo creo que
del aparato político está, no, solamente tenemos que volver a los valores tradicionales de la familia, a los valores de hombre y de mujer, y todos los otros cuerpos que no encajan en esa relación, pues simplemente pueden ser aniquilados, pueden ser cuerpos desechables. Y le metes cuestión de género, le metes cuestión de raza, pasa lo mismo, cuestiones de quién es legal, quién no es ilegal. Y al final estamos viendo que la inmensa mayoría de cuerpos son vidas invivibles, como diría Judith Butler, ¿no? No tenemos posibilidad de tener una vida vivible, eh, no solamente somos descartados, sino prácticamente vivimos en la no existencia y solamente servimos como instrumentos para apoyar toda la economía del país. Pero realmente no le importa a la persona, le importa que tú sigas apoyando este sistema falocéntrico. Claro, y increíblemente, ¿verdad? O irónicamente, es 1% más grande los de las personas que somos, ¿verdad? Los invivibles, que los que realmente son los que ejercen el poder, pero cada vez tienen más poder y siguen empujando a las personas y sacándolas. Entonces, eso me hace pensar en lo que habla sobre el nomadismo, ¿verdad? Ante tanta presión que ejercen ¿verdad? La iglesia, el Estado, el poder sobre los que no conformamos la norma para ellos, nos alejan, ¿verdad? Sobre esas mismas normas nos van alejando, eh, y ese nomadismo llegamos porque se nos obliga para, ¿verdad? No queremos seguir esa norma, no se nos aplica, no es justo que nos apliquen unas normas. ¿Llegamos a ese nomadismo obligados o llegamos a ese nomadismo de forma voluntaria? Esa es una pregunta que, ¿verdad? Me viene a la mente no saber si siempre se llega obligado o hay una forma de llegar de forma voluntaria a no estar de acuerdo con eso. Y bueno, primeramente yo creo que esta idea de este filósofo de Gilles Deleuze, que utilizo yo en Mil Mesetas, él lo desarrolla, el nomadismo, que describe una forma de pensar, de vivir, de relacionarse con el espacio, con el poder y el conocimiento, y que se opone a las estructuras rígidas, centralizadas y jerárquicas. Y estas estructuras rígidas y jerárquicas regularmente están gobernadas por el aparatos de Estado Ujú, o ujú, los pensamientos sedentarios que ellos llaman. El nomadismo en sí es flujo de ideas que no se limita al territorio, y yo creo que pueden ser de las dos cosas. Hay personas que se sienten realmente decir, bueno, ¿yo qué hago aquí en una institución que es tan rígida, en una estructura sedimentaria, en un territorio fijo? Tengo la opción entonces de, bueno, moverme ideológicamente, físicamente, cuestionar la norma, y entonces es un movimiento crítico, un movimiento que desmantela de alguna manera al aparato del Estado, al pensamiento sedentario ujú. o a la institución. Este, y yo creo que se vale porque, bueno, ¿a quién le gusta estar viviendo en un sistema donde uno no puede ser Claro. uno, donde vive como enemigo de su propio cuerpo? Pero al otro lado, cuando es forzado, a lo mejor no está tan consciente la persona. Cuando una persona es forzada a encajar dentro, a lo mejor como que no tiene esta pasión, esta energía para luchar, o por lo menos cuestionar estos estados jerárquicos, estas estructuras sedentarias. Y, y yo siempre digo, bueno, ¿por qué quedarse a veces los que nos quedamos y comenzamos de alguna manera, a negociar identidades, a decir, bueno, Ujú, estoy, pero no estoy realmente? ¿Por qué voy a dejar un espacio que me ha costado tanto? ¿Por qué voy a tratar de quedarme aquí en esta iglesia jerárquica, en este sistema donde sé que a veces eh, hay cuerpos, se desechan, se excluye, se margina o no se da oportunidad para que las ideas, los cuerpos fluyan, el conocimiento fluya? Y yo creo que también tiene su razón de ser, de decir, bueno, a lo mejor podemos estar abriendo caminos para que vean que no es tan fácil a veces querer fijar a una persona o quererse quedarse ujú.
todo dentro de un sistema. Entonces, yo creo que esta pregunta es muy válida y muy necesaria. eh, y yo creo que todo el ser humano tiene el derecho de ser nómada. Bueno, comenzando desde Abraham, desde Moisés, que salen de instituciones de opresión. Y como que Dios está detrás de estos movimientos de nómada, ¿no? De decir, deja esos cultos que te atan y adéntrate al misterio, adéntrate a hacer camino, adéntrate a buscar tu propia identidad. Adéntrate a ir descubriendo otras maneras de entender a Dios, de ofrecerle, bueno, con el lenguaje bíblico, de ofrecerle sacrificios. Porque yo creo que lo que menos quiere Dios o la idea que tengamos de Dios es de que una persona vive en situaciones que son de opresión, que son Ujú. verdaderamente de manipulación y de control total del cuerpo. Bien, y esas estructuras, ¿verdad? Que oprimen, que generan opresión con las personas, pues son estructuras jerárquicas, ¿verdad? Entonces, para trabajar un poco contra un sistema jerárquico, tú hablas del reino rizomático como un espacio sin centro, donde se entra no por filiación, sino por una alianza. Si yo pensara en la iglesia, si pensáramos en la iglesia puede comprender, siendo, ¿verdad?, una institución jerárquica, puede comprender lo que es un reino rizomático y se pueden imaginar comunidades verdaderamente rizomáticas. Si quieres explicar un poco lo que es ser rizomático, te lo agradezco. Bueno, este es otro, bueno, de este libro de Jesús, Cuerpos sin órganos, toma la idea de estos filósofos de Gilles Deleuze, francés, y un psiquiatra, filósofo de Félix Guattari, y ellos hablan, eh, son tan profundos que de alguna manera eh, deconstruyen todo el pensamiento y el lenguaje, y a veces, tan provocativos, ¿no? Siempre lo rizomático tiene que ver con alianzas, con puntos de partida, de llegada, de interconexiones. Eh, Ellos se van a oponer a la idea de la figura del árbol. Dice, el árbol por su propia esencia es jerárquico Jerárquico. y porque está la copa, está el tronco, está Las ramas, más abajo la o raíz. están las raíces. En- Perdón, No, está oh bien, my, sigue, perdón. pensé, ok. Entonces, lo contrario al árbol es lo rizomático, volteando un poco, analizando cómo se está formando la estructura de todas las partes de las raíces que están conectadas. Entonces, lo rizomático es lo que se opone a lo jerárquico, a lo que crea posibilidades de entrar en alianza. La iglesia en este caso, especialmente en la tradición mía, sería un árbol, es totalmente un árbol. Nosotros lo sabemos, lo tenemos claro, entendimos de que es jerárquica, de que no es democrática. Y esto lo sabemos muy bien los que pertenecemos a esta institución. Ahora, otra cosa sería, ¿cuál sería el modelo de comunidad que Jesús quiere? ¿O cuál sería el modelo de comunidad que Jesús en su mente, el Jesús histórico que vivió, que nació, que parecía que era rizomático, porque viene con una idea donde no hay centro, donde no hay primeros lugares. Entonces, desde esta mirada uno podría ver cómo Jesús parece que primero desmantela esta estructura de poder y comienza a conectar. Tristemente, yo creo que es aquí donde hemos a veces fallado de decir, bueno, creo que nos hemos preocupado más por mantener la estructura, el orden, la jerarquía, por alimentar esta idea de iglesia, que a lo mejor respondió en algún momento y no hemos descubierto el valor de las comunidades que dieron vida, que después se organizaron, ¿verdad? Porque parece que el movimiento de Jesús estaba totalmente desorganizado. No le dio tiempo para organizar porque lo mataron. Los poderes de este mundo, como diría Pablo. Entonces, yo creo que sí es posible. Si ustedes me dicen por qué permanezco aquí en una iglesia que es árbol, que es jerarquía, que es institución, que es orden, yo creo que hay muchas maneras, también hay muchos campos donde uno puede tener estas experiencias rizomáticas, como
pequeñas comunidades de base, donde nos sentamos a reflexionar la palabra de Dios. Hay otros grupos que tenemos, por ejemplo, de las mujeres que están acompañando por allí por medio de estas alianzas con otros grupos, con otras tradiciones, y que siguen estando conectadas a sus, vamos a llamarle al árbol jerárquico, pero de alguna manera también pueden encontrar vida en otros tipos de alianzas. Entonces yo creo que son estas pequeñas semillitas, estas pequeñas alianzas rizomáticas que nos sostienen, que nos pueden dar vida, que nos impulsan a soñar que sí es posible vivir de una manera diferente nuestra fe, el compromiso a la vocación, que sí es posible crear espacios sagrados para que todos los cuerpos sean celebrados, todas las experiencias de vida sean vistas como iluminadas por la palabra de Dios. Y claro, también va a haber estas tensiones cuando a veces los árboles o la jerarquía piensa que nos estamos saliendo de control, ¿verdad? Siempre hay una idea para seguir normando, para seguir fijando lo que es propio, lo que es prudente, lo que se debería de ser. Y bueno, yo creo que también tenemos nosotros el valor de resistir y poder negociar estas identidades aún dentro de esta estructura jerárquica. Bien, y yo creo que también parte de lo que trabajas un poco, que de hecho utilizas la imagen de la higuera, sobre el asunto de la capacidad de transformación. La higuera que representa la estructura de poder, ¿verdad? Y lo explicas porque a quién se le daban los frutos, a quién respondía. Y cuando después ya no va a dar, ya no da frutos por eso mismo, por la razón de que responde a una, ¿verdad? Estructura de poder. Y se seca. A mí me parece eso una imagen súper poderosa, porque es como una señal de esperanza, ¿verdad? Que él no la mata. Jesús no la mata, no la condena a la muerte, sino que provoca un movimiento diferente en donde luego se va a convertir en vida, ¿verdad? Yo me pregunto si eso es posible que nosotros pensemos, por ejemplo, en la iglesia de hoy, que sufre de poca asistencia, de poca adhesión, tal vez porque se le da mucha importancia a esa estructura jerárquica y no se trabaja, como decías tú, ¿verdad? Esos otros pequeños nichos que se pueden trabajar, que hay espacio de seguir haciendo diferencias aún dentro de la estructura. Pero a lo mejor la iglesia no lo está trabajando, las iglesias no lo están trabajando. Eh, y la iglesia parece estarse secando como la higuera. ¿Es posible pensar que al secarse como institución que no da paso a el trabajo en grupos pequeños que respondan a estos otros grupos ¿verdad? Que son vistos diferentes, pueda también permitir vida si se seca a otras formas otras formas de fe? ¿Es posible utilizar esa imagen de la higuera para ver esperanza dentro de nuestra iglesia, de la iglesia? Bueno, yo estaba tratando primeramente desde una mirada ecológica, también es alguna de las pasiones que tengo, porque como cristianos no hemos sido muy buenos cuidando el medio ambiente, la casa común, como que todavía tenemos la idea de cómo nos vamos a ir al cielo, entonces ¿para qué me preocupo aquí? Mi casa verdadera está en el Mm. allá. Entonces, traté de ver un poquito la mirada de Jesús en cuestión de ecología, en cuestión de la relación con los animales, y utilizando esta imagen de la higuera asociada al templo de Jerusalén. Y a mí, por ejemplo, en Marcos resulta interesante dónde está localizado, como en la perícopa, como por un lado Jesús sale del templo, porque el templo ya dejó de ser la casa de oración, la casa que conectaba al Dios con su comunidad, y se va a Betania. Pero Betania es un reflejo, realmente la casa de Betania, que significa casa de la aflicción, es un reflejo de lo que opera el templo. El templo no tendría poder si no opera dentro de la casa, igual hasta el día de hoy. O sea, tú vas al templo y el templo es capaz, o la ideología que se maneja en el templo, es capaz de normar tu vida, hasta en el pensamiento más profundo, hasta en tu relación más íntima. Yo me le pregunto a la gente, ¿cómo es posible que ustedes como pareja vengan a mí a preguntarme cuántos hijos deben de tener? Bueno, uno se convierte en sexólogo y uno dice, a ver, ¿en qué momento la madurez de la persona en algo tan privado, en algo tan íntimo, que desde de dos personas
sí se hace pública y viene ante el sacerdote, al ministro del templo, a que le legitime lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Entonces, volviendo a Marcos, como yo lo veo, el templo opera dentro de la casa, pero ¿qué es lo que que hace la casa? La casa está afligida. ¿Por qué escogió Marcos esta idea de casa? Primeramente, Betania no quedaba en el camino para ir al templo, o sea, no estaban de camino. Parece ser más bien que tiene un sentido ambiguo, porque después, cuando manda a dos de sus discípulos a que encuentren el burrito y que lo desaten, dice, vayan a la ciudad que esté enfrente allí, no la nombra, como que más bien nos mete a un mundo simbólico donde dice cualquier casa que esté atada al templo realmente está muerta, no tiene vida, porque ahí está Simón el leproso, bueno, está la mujer que unge a Jesús y que la ley los ha convertido en impuros. Lo que emana del templo es impureza desde el punto de vista de Marcos, y entonces justamente en medio, cuando vuelvo otra vez a regresar, porque los discípulos le están pidiendo que dónde vamos a querer celebrarte la fiesta oficial, la Pascua. Jesús está celebrando la Pascua de verdad de la vida con el leproso, con la mujer que generosamente le revela el secreto mesiánico, lo unge como si fuera un rey. Esa es la Pascua de liberación, pero ellos, los descendientes del judaísmo oficial, quieren que se celebre en la ciudad. Y en ese encuentro es este episodio de la higuera. Y esto para mí me ayudó a reflexionar para decir, mira, esta higuera, la figura del pueblo higuera, está con el Dios equivocado, en el tiempo equivocado, en el suelo equivocado y produciendo frutos que solamente sirven para seguir manteniendo al pueblo oprimido en el nombre del diezmo, en el nombre de la cosecha. Bueno, yo creo que tendríamos que cuestionar también aquí que es escandaloso cómo se manipula el diezmo. Entonces, los productos de la higuera no están destinados para la vida, no están destinados para la comunidad, están destinados para seguir manteniendo una teología del templo que en sí es una teología de muerte, una teología que no conecta con el Dios que crea, con el Dios poderoso. Ahora, ¿será esta la razón también por la cual muchas de nuestras iglesias se están marchitando? Porque a lo mejor no representemos o no demos espacio para que la gente encuentre al Dios de la vida, que se sienta acogido, que se sienta respetado, que se sienta realmente que este Dios tiene, tiene un lugar para cada persona. Ser es una de las razones también donde está más preocupada también la higuera por seguir dando frutos o a costa del sacrificio del pobre, de seguirlo explotando, de seguirle ofreciendo manjares en el cielo, aunque aquí esté más interesada por administrarle su negocio, esté más interesada porque los frutos le lleguen, está más interesada en el diezmo, está más interesada en proteger el edificio que realmente la persona. Y yo creo que tendríamos que cuestionarnos. Y si se va a marchitar o eso está marchitando, esto es algo que está realmente pasando. La gente cada día es más crítica y está abandonando a veces la higuera como institución, pero no su relación con Dios. Yo creo que la gente sigue buscando, sigue conectándose, pero ya sin intermediarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor las instituciones están dejando de ser canales donde la gente encuentre vida. Y tristemente algunas iglesias o algunas instituciones se están convirtiendo en museos. Se están convirtiendo en edificios muy preciosos. Yo me quedé admirado ahora que estuve en Europa, catedrales impresionantes, pero vacías. Donde se admira el arte, se admira la escultura, se admiran los grandes pintores, pero de vida de comunión de las personas, de esas rizomas, de estos grupos rizomáticos que hablábamos, no existe. Entonces, yo creo que deberían de secarse muchas higueras que están sirviendo al Dios equivocado y dar vida a otra manera, reimplantarse. Por eso a mí me gusta mucho la idea también de Marcos, de que después la higuera la volvemos a encontrar en la narración, Ajá. en el discurso apocalíptico, donde Jesús la pone ahora de maestra. Vean, vean las enseñanzas de la higuera, cuando echa brotes.
Y yo del creo que verano. esto, pero ahí ha habido un proceso de muerte-resurrección. Yo creo que hay situaciones en que se tienen que acabar, terminar ya de una vez que se acabe, para dar nuevas ideas, nuevas maneras de vivir la fe. Soñar con la gente que no existe todavía, los pensamientos que todavía no existen, las teologías que todavía no llegan o que no nos atrevemos a nombrar, porque tenemos que cuidar nuestro trabajo. Tenemos que cuidar que no nos saquen de la universidad, de la facultad. Hasta que uno no se hace independiente económicamente es cuando uno puede verdaderamente ser libre, decir, bueno, ¿qué me vas a quitar? Si ya me lo quitaste todo, lo único que tengo ya es mi palabra para poder expresarla, ¿no? Claro, muy bien, me parece excelente. Tienes toda la razón en ese sentido, ¿verdad? Un poco de libertad para poder expresarnos si pertenecemos a las instituciones es un poco complicado. Bien, entonces me hablas de un Dios de la vida, ¿verdad? Un Dios que disfruta de la vida, contrario a un Dios, ¿verdad? Que muchas veces en nuestras iglesias se le da mucha importancia al asunto de la muerte del sacrificio, de la muerte de Jesús. Y dices en el libro, de hecho, que la muerte, el cuerpo muerto de Jesús sigue generando qué hacer. Eh, ¿Cómo podemos dejar de hundir ese cadáver dentro de nuestra institución, nuestras celebraciones? ¿Es posible hacer eso? Yo creo que, por lo menos en la tradición católica, hemos crecido con cierto morbo hacia el dolor, hacia el sufrimiento, hacia el cuerpo del Cristo sufriente. Ya no hay necesidad de que se nos explique o que escuchemos, toma tu cruz, es parte de tu vida, a Dios le gusta que sufras porque el sufrimiento, como que hemos explotado muy bien esa parte de cargar cruces que nada tienen que ver con la cruz liberadora que Cristo permite, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que ser bien, bien, bien claros en este aspecto. Una cruz, un sufrimiento que no lleva a la vida, a la resurrección, a la transformación, pues no tiene sentido de ser. En cuanto al cuerpo de Cristo, yo estaba viendo ¿qué poder tiene un cuerpo? ¿Por qué tanta preocupación de los evangelios de que el cuerpo de Jesús no terminara en la fosa común? Que según los expertos es donde terminaban todos los crucificados, devorados por los perros, devorados por las aves de rapiña. Pero los evangelios parece que tienen esta preocupación de decir, no, el cuerpo de Jesús tuvo por lo menos un entierro, un entierro honorable, aunque, y parece ser que no elaboran mucho. Entonces, para mí es entonces volver otra vez al cuerpo de Jesús, es decir, ¿cómo lo voy a ver? ¿Como una persona de fe, como una persona de morbo, de quedarme estancado en llevar los perfumes, de llevar los aceites para ungir a un cadáver? Estar todavía atado a esa tradición de la ley. Guardé el sábado, guardé el día de reposo, no puedo hacer nada, se detuvo, parece que todo el mundo se detuvo, no hay un silencio abismal que reina en el evangelio, todo quedó en la penumbra. El día del reposo no fue interrumpido, todo el mundo jugó con la ley, con la pureza. Parece que, bueno, la historia de José de Arimatea es bastante complicada porque no se explica de que alguien que es del Sanedrín, que unas horas antes, estuvo de acuerdo para matar a Jesús, para asesinarlo, después se preocupe por un cadáver. Eh, a mí se me hace bastante ambiguo. Por ejemplo, bueno, pero ahora después, cuando uno ve nuestra propia espiritualidad Ujú. y nuestra manera de lidiar con el cuerpo, uno dice, pero así somos nosotros. Cuando está vivo, que ya se muera. Y cuando ya se muere, qué bueno era. Ya después, cuando la persona se muere, todo mundo, ay, qué bueno que era. O se lleva la mejor ropita, o cuando estás en el hospital, la gente quiere que te comas el caldito de gallina, pero cuando está tu cuerpo que lo puede gozar, que lo puede saborear, nadie te ofrece nada. Bueno, como que somos bastante ambiguos en relación del cuerpo. Y yo veo también esa ambigüedad en el Evangelio de Marcos, de decir cómo este cuerpo de Jesús, por un lado, con todo y de la ley,
a José de Arimatea, es cómplice de condenarlo y después está preocupado porque supuestamente, ok, a lo mejor para guardar el sábado, para guardar la ley. Entonces, lo que yo estoy viendo que probablemente sea un proceso de discipulado, que aún el cuerpo de Jesús pueda servir para transformar a la persona, igual a las mujeres que van al sepulcro, de transformarles, de entender la vida, de entender el cuerpo desde otro punto de vista. No va a ser ya el cuerpo que está atado a la ley, al sábado, a, a la tradición, a la costumbre y que hay que ungirlo. Además, las prácticas de ungir cuerpos no eran, bueno, solamente se ungía el del rey. A veces se les cortaba el pelo, se les cortaba las uñas, se bañaban, pero nunca se perfumaban, porque eso era un privilegio reservado para los reyes. Entonces, yo creo que teológicamente estas personas están atadas todavía en la idea del cuerpo nacionalista de Jesús como Mesías, descendiente de David. Pero tiene que haber un cambio, una transformación para dejar esas tradiciones, ese cuerpo y entrar al cuerpo que tiene otras dimensiones, que no está sujeto ya a la piedra, a la roca, al tiempo y al espacio. Entonces yo creo que este es el tipo de espiritualidad que me gustaría enfatizar ahora. Como ya nos han enfatizado tanto la espiritualidad del sufrimiento, del cuerpo de la cruz, que hasta da miedo, ahora es Ujú. necesario representar a la mejor otra espiritualidad de decir, no, el cuerpo de Jesús resucitado toma otras dimensiones, otras realidades, y todo mundo podemos participar de esa experiencia resucitada sin tener que morir. Ya cuando lleguemos a la presencia de Dios, pues ya para qué. Yo quiero experimentar a Jesús resucitado aquí y ahora, verlo en otras posibilidades de vida, con otra gente, con nuevas ideas, nuevos pensamientos. Así que esto es lo que estaba tratando de decir con esta imagen del cuerpo de Jesús, de que aún después de muerto, pues sigue causando eh, duda, ¿verdad? O a otras personas nos sigue motivando para crear discipulado, para crear alianzas con el cuerpo que ha sido crucificado, vejado, violentado, abusado. Bien, ese cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo que nos lleva entonces a la transformación, a las transformaciones, ¿verdad? Para poder lograr el interreino de Dios. Yo tengo una pregunta, sí, porque, ¿verdad? Nos transformamos, resucitamos y nos transformamos, o nos transformamos y resucitamos, podría decirse de ambas maneras. Pero yo me pregunto si nosotros como seres humanos pasamos por muchas muertes y muchas resurrecciones, y si esas muertes y resurrecciones son oportunidades para convertirnos en una nueva creación de Dios, o solamente es una nada más, como cuando la gente dice, bueno, pues me convertí y ya, no, sino nosotros realmente en el día a día o al pasar de los años pasamos por muchas muertes y resurrecciones, o es solo una. Yo creo que bueno, hasta en la Biblia, hasta el Apocalipsis habla de la segunda muerte, que de esos que no probarán la segunda muerte. Y es un texto bastante interesante, ¿no? Yo como veo, siguiendo el pensamiento de estos filósofos, yo creo que el ser humano debe de pasar por varias muertes. Debemos de pasar por varias muertes para experimentar diferentes realidades también. Hay que morir a las ideas viejas que uno tiene. La comunidad, por ejemplo, yo lo veo en bueno, desde esta óptica, desde esta mirada, las personas que estaban casadas con la idea de Jesús como el Mesías davídico, el nacionalista, el que iba a venir y restablecer el reinado de David, si tú te quedas con esta idea, pues vas a fracasar porque Jesús no va a cumplir esa expectativa. En el Evangelio de Marcos claramente te va a decir, eso no soy yo. ¿Quién soy yo? Yo soy un cuerpo que se parte y se reparte y que se identifica con el pan. No soy el Dios Mesías, no soy el Dios guerrero, no soy el rey que esperan, yo solamente soy este pan partido y repartido para dar vida. Este soy yo. No estoy loco, no, simplemente tiene yo creo, un grado de conciencia tan grande que al identificarse con el pan, algo tan perecedero, pero a la vez vital, pues
invita a la gente a reimaginarse como parte de esas transformaciones, de morir, resucitar, de morir, resucitar, de morir a esta idea que pensaba del Mesías, a esta idea que tenía de iglesia, a esta idea que tenía de la Biblia, a esta idea que... y meterte, entonces cuando mueres, te abres a un mundo de posibilidades para decir, no, yo creo que algo mejor va a suceder. Siempre que salgas de, que empieces esta etapa nómada, camines o te adentres a este misterio, si tú le quieres llamar de Dios, siempre con la confianza de que algo mejor va a suceder, pero para eso hay que dejar morir ciertas maneras que para nosotros nos daban vida, tenían sentido. Eh, yo, por ejemplo, te hablo en cuestión de la Biblia. Mi primer choque cultural cuando yo vine aquí a Estados Unidos, yo estudié en filosofía y un año de teología en México. Nunca había tenido yo a una religiosa como maestra, porque en mi mente las religiosas que estaban allá eran las que nos servían, eran las que se levantaban a las 5 de la madrugada, se dormían a la medianoche para dar de comer a 350 seminaristas en la Ciudad de México, siempre metidas en la cocina. Y de pronto llego a Estados Unidos y me encuentro a una religiosa que está dando una de las clases más que para en México solamente la daban los que venían de Roma, que eran las clases de Biblia, y esta mujer te empieza a decir que bueno, que la opresión, siempre ha sido por medio de la mirada masculina y que te invita a releerla desde otro lado. Yo dije, ay no, hay una resistencia, porque hay algo de ti que no quiere morir. Bueno, en el caso mío no, decía, no, es que ¿cómo yo voy a, no, esto como que no, estas cosas tan sencillas para mí no me permitían morir a esa manera que yo tenía primero de las religiosas, la manera de ver la Biblia, y después descubro que esta mujer te habla en español, al otro le habla en francés, que sabe el griego, que sabe el hebreo, que estudió acadio, que estudió garítico. Tú dices, el poder, si está en la mano de la mujer, siempre es peligroso, ¿verdad? Y siempre se ve con sospecha. Pero al mismo tiempo a mí me apasionó. Entonces tuvo que ser un proceso de matar literalmente si quieres usarlo con el término de Pablo, de mi viejo yo, de mi manera de que me daba vida, del mundo simbólico en el que yo venía. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que me adentro en fe a la invitación que hacen estas mujeres y descubro que sí es posible otro estilo de vida. Y no solamente eso, también ellas son las que van a comenzar a ayudarme a encontrar mi propia voz, a buscar mis propios lentes hermenéuticos, pero siempre y cuando uno de verdad mate todo lo que le impide potenciar su energía, potenciar su pensamiento, su persona. Y a veces no es fácil. No es fácil porque hay muchas voces que te dicen no lo hagas. Hay un precio a pagar. Hay condena, hay segregación, hay marginalización, pero también te puedes encontrar con un mundo de verdad que todavía no existe, pero que lo vas descubriendo y que dices, bueno, me siento más libre, la verdad. Me siento más libre. Casualmente hablas de la mujer y sé que le das importancia, obviamente en tu libro le das importancia y en el libro anterior también, en Cuerpos Abyectos. Pero obviamente también me parece increíble que dentro del espacio del cristianismo la mujer sea un tabú verla todavía a nuestras alturas, porque en el libro de Marcos, son ellas las que están, son ellas las que se quedan, son ellas las que reciben la noticia, son ellas las enviadas a la noticia. Entonces, a mí me parece un poco irónico, ¿verdad? Que todavía ese sea un pensamiento que circunde por nuestra creencia, por nuestra fe. Pero hablando de ellas, dices que, ¿verdad? Nos cuenta en tu escrito que eh, las mujeres particularmente comienzan su proceso de resurrección en el sepulcro, cuando van al sepulcro, cuando se enfrentan a aquella tumba donde no estaba, quien ellas habían visto que habían enterrado ahí. Eh, Pregunto, ¿nos toca a la iglesia ser ese espacio liminal entre la muerte y la vida, ¿verdad? Entre la muerte que ellas habían visto, que ellas vieron allí ese cuerpo, pero de momento ya no está, en la representación de la vida. eh, y ser ese espacio donde la voz profética siga naciendo. ¿En voces de quién? Que siga naciendo y en voces de quién. Bueno, primeramente para mí me resulta bastante atractivo leer
leer a Marcos desde estos personajes, especialmente en la Pasión, leerlo con la mirada de las mujeres, porque justamente aparecen en tres momentos bien claves y que para mí creo que conforman el querigma, ¿no? Justamente aparecen en el momento de la muerte de Jesús. Si recordamos en el Evangelio de Marcos, Jesús que entrega el Espíritu, o sea, como que no se usa la palabra para morir de la manera física, como que dice esta historia va a continuar. ¿Y quién está siendo testigo de esta muerte? Y es interesante, bueno, todo el tema de la mirada, las mujeres que estaban de lejos mirando cómo muere, entonces están allí, ven cómo muere, la última mirada de solidaridad, de amor, de intimidad, aquel que pasó viendo y que antes de que hablara fue la mirada que vio a Simón Andrés, a Santiago y a Juan, a Leví, representa de alguna manera la mirada de Dios, ¿verdad? Pero esta mirada que no fue capaz de mover a toda su comunidad a estar con él hasta en la tumba, hasta la cruz, sino solamente en la mirada de las mujeres. Entonces, en la mirada, yo creo que hay una ética de solidaridad para decirle, no mueres solo, estamos aquí. No todo el mundo te falló, aquí estamos. ¿Y quiénes son estas mujeres? Y dentro del grupo siempre resalta la figura de la doña, de María Magdalena. Entonces, proclaman el querigma de decir, Jesús murió. Y después son otra vez las mujeres cuando lo bajan de la cruz. Cuando José de Arimatea lo baja de la cruz, excava la roca, lo pone, el símbolo de a mí me encanta ver esto como una imagen del vientre de la madre tierra, donde depositan la semilla, y son las mujeres otra vez las que están viendo dónde lo colocan, y con esto prepara para la escena de la resurrección. Entonces, completan, Jesús murió, fue sepultado, y luego para la nueva comunidad, para el nuevo tiempo, el primer día de la semana, un nuevo inicio, una nueva era, una nueva relación. Otra vez son las mujeres las que comienzan este camino hacia la tumba. Entonces, con esto van a completar su discipulado. Ellas son mujeres de cruz, mujer de sepultura y mujer de resurrección. Y yo creo que este debería de ser el proceso de todas las personas que nos seguimos agrupando dentro de la iglesia. No quedarnos con una idea de un Dios muerto, de un Dios crucificado, sino tenemos que hacer todo este círculo hermenéutico. Y yo creo que estas experiencias de muerte, sepultura y resurrección, yo creo que son los grupos liminales los que más nos han enseñado, porque ellos son los que han sufrido en carne propia estas experiencias, a veces de cruz, a veces de muerte, de sepultura, de estar encerrando experiencias, deseos, cuerpos en closets o en la narrativa teológica, y después tendrían también que venir llenos de luz y de vida. Entonces yo creo que sí, dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, los grupos liminales, los grupos más marginales son los que pueden de alguna manera decir, aquí estamos, Jesús todavía después de 2000 y tantos años, a pesar de haber sido crucificados, a pesar de haber sido encerrados en la tumba, en el closet, hoy queremos estar aquí con estos signos de nueva vida, de decir, es posible soñar una nueva resurrección, una nueva manera de entender a Dios. Y yo creo que sí, la iglesia tendría que facilitar estos espacios, y si no los facilita la iglesia, hacer que estos espacios existan por hacernos visibles, decir, no, aquí estamos con toda esta historia y de aquí no me voy. Son grandes testimonios de resurrección que debemos escuchar, sin duda. Bien, cambiando un poquito el tema y aún así, pero no del todo, sino viendo, tal como en el capítulo de Venir Efeminatus y discípulos del movimiento de Jesús, del libro, mencionas a las artes. Entonces yo llevo mucho tiempo pensando que a través de las artes nosotros podemos abrir espacios para, ¿verdad? Las personas que no son la norma, las personas de los espacios liminales. Eh, para ti, Manuel, ¿qué lugar ocupan las artes, cantar, pintar, la música, en los devenires de la fe?
¿puede la iglesia volverse un espacio creativo, fluido, que se permita a través de las artes devenir en otredad? ¿Es posible eso? Yo creo que sí, tenemos una rica tradición, una rica historia de la iglesia que estaba totalmente involucrada dentro del proceso, bueno, del arte, de la cultura. Es dentro de la iglesia donde nacen las universidades, es la que se consagró realmente a conservar el arte, a conservar la música. Pero yo en mi humilde opinión, yo creo que se ha perdido este diálogo de la iglesia jerárquica entre el diálogo, la conversación o los espacios y el mundo de la persona del artista. Como que ya no, como que hay una separación y como que ya no se entiende. Y por otro lado, el artista ya no necesita tanto de la institución, en mi opinión, de decir, bueno, para poder encontrar un espacio donde yo pueda realizar mi obra y que sea la iglesia la que lo promueve. Ahora tenemos muchos medios. Yo creo que en este rompimiento dentro del artista y el diálogo teológico o el diálogo bíblico, quien hemos más perdido hemos sido nosotros. Entonces yo creo que tendríamos que comenzar a reconsiderar cómo el arte puede ser también un instrumento de evangelización, como lo fue anteriormente. Para las personas que no sabían leer y que les presentaban los murales, los retablos, bueno, pero que sean también un arte que sea liberador, porque yo crecí con Exacto, una idea del infierno, de que, ay, mi madre, te va a castigar Dios, y ahí estaba el San Miguel y el dragón, y yo hasta hace como 2 años, después de 50 y tantos años, me metí a esa iglesia, pero en mi mente quedó, y yo siempre me imaginaba un San Miguel y un dragón enorme, y cuando lo voy viendo ahora que entré, así pequeñito, pero en tu mente, tú proyectas tu miedo. Entonces, claro, siempre y cuando el arte sirva de una manera también liberadora, ¿verdad? Y promover a las personas artistas que claro, vayan impulsando, que vayan rompiendo cánones y que vayan tratando también de alguna manera a evangelizando. Pero lamentablemente, en mi opinión, yo creo que hemos perdido ese espacio. Yo creo que la iglesia ella va por un lado, los artistas van por otro, el mundo intelectual va por otro, porque parece ser que cuando se siente cuestionada la institución, como que mejor lo marginamos, mejor tratamos de hacerlo a un lado y no entramos en un diálogo profundo. Pero yo creo que sí hay muchas posibilidades de devenir, de ser creyente. O sea, el arte y la cultura no está peleado, yo creo, con la fe. Yo creo que es esta búsqueda del artista de buscar lo bello, de transmitir sentimientos profundos que a veces las palabras no son capaces para estas personas. Y yo creo que hemos perdido ese aspecto y pues no sé, yo creo que siempre a mí me llamaba la atención como en las Olimpiadas de París, ¿verdad? Estas escenas que hicieron de la última cena, cómo la iglesia se sintió ofendida, los cristianos se sintieron ofendidas, pero yo creo que no nos metimos a lo que estaba detrás de esa representación. Yo creo que no escuchamos, yo creo, a los artistas que a lo mejor, en mi opinión, estaban diciendo, nos hemos sentido excluidos de la mesa del Señor y esa es una manera de hacernos presente, ¿verdad? Eh, y de una manera irónica, satírica, pues yo creo que así lo representaron. Pero yo creo que sí es posible y yo creo que hay un campo abierto para seguir trabajando con el mundo intelectual, el mundo artístico. sobre todo si contextualizamos el arte, ¿verdad? Porque también nuestras imágenes de arte religioso, pues son imágenes que no necesariamente no, las podemos entender, porque primero que son de tiempos muy lejanos a nosotros y de espacios que no son nuestros espacios. Así que a mí me parece también que, que se debe dar un espacio para dialogar con él, con las artes. Bien, Manuel, la iglesia la iglesia que tenemos, la iglesia de hoy, es la gente que no existe todavía. ¿Qué signos ves de que es esa gente que no existe todavía de la que hablas en tu libro y de que hay algo germinando positivo, de está germinando esa gente que no existe todavía?
Esa es una de las ideas que estos filósofos no desarrollaron mucho. Yo no sé por qué algo no desarrollan mucho, anuncian este concepto de la gente que no existe todavía y donde ellos se imaginan que todavía existen ideas, pensamientos que no existen todavía. Entonces, como que ellos ambicionan, como para no caer en la desesperación, sueñan con algo que puede ser más positivo. Algo muy similar también estaba pensando con Gloria Anzaldúa en esta, cuando ella habla de la frontera, cuando ella habla de Nepantla, de estas identidades. Y luego también tiene un concepto que nadie lo ha explorado mucho, que se llama la idea del mundo zurdo. De decir, una nueva idea donde todas las personas que no caben en el mundo derecho, o sea, con estas connotaciones de ella, puedan florecer, puedan interactuar. Esto es más o menos en este mismo pensamiento. Yo sí creo, bueno, nosotros lo podemos bautizar y decir, bueno, yo creo que estos son los signos de la resurrección, los signos del ya, pero todavía no, de los signos de movernos con los valores del reino. Yo de verdad no espero absolutamente nada para después de mi muerte. Yo lo que estoy esperando es ver cómo esta resurrección que no existe todavía, estos cambios que no se han dado todavía, hacerlos y vivirlos como si ya existieran. De tal manera que yo no tengo que esperar hasta que la iglesia reconozca que va a ser posible la ordenación de la mujer a las órdenes sagradas. Pero como yo sé que ya me voy a morir, yo no soy eterno, entonces hay que celebrarlo desde ya, hacer posible ver a mi hermana con los mismos derechos, con la misma dignidad, buscar las maneras de hacer que surjan realidades que todavía no son legitimadas, porque en el fondo en el mundo que no existe todavía son los que no han sido todavía legitimados, oficialmente anunciados, pero ¿para qué esperar en eso? Yo creo que tenemos la potencialidad de decir, no, hay que buscar, hay que, hay que hacer posible nuevas relaciones, nuevos cambios, que no me dé, yo estoy ahorita en una situación bien particular y peculiar aquí, donde yo no funciono como para hacer los sacramentos. Mi misión es servir dentro de la mesa de la palabra. Pero cuando celebro la liturgia, bueno, la celebro como ellos quieren, pero yo en mi mundo de la celebración de la palabra puedo interactuar con la gente, puedo ayudarles, puedo invitarles a pensar de una manera diferente. Entonces la liturgia puede ser más viva, pero hay gente que no le gusta eso, ¿verdad? Porque la liturgia para ellos tiene que ser tan sagrada que nadie se atreve a cuestionar, nadie se atreve a mover absolutamente nada. Y yo creo que sí es posible soñar con una idea, con una iglesia que todavía no existe y Te, podemos colo- pensar en ella. te coloca eso que vives en Nepantla. Sí, sí, yo creo que, y no es fácil, no es fácil, especialmente teniendo a veces a la persona que tiene que lidiar contigo, que es tan rígida en su manera de ser. Y nosotros también en todos los niveles, ¿verdad? No es fácil. A veces tenemos tanto miedo, somos tan rígidos que no hay necesidad de tener al párroco, ni al obispo, ni al papa diciéndote lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Uno mismo lo ha interiorizado. Uno mismo dice, no, es que yo no puedo hacer esto y estás tan rígido, tan rígida, que prácticamente no tienes vida. Y una religión que es tan rígida termina siendo una religión al servicio de la muerte y no al servicio de la vida. Yo creo que aquí y es aquí donde podemos negociar y decir, bueno, a ver, espera, ¿cómo podemos vivir este estado de Nepantla, de no estar ni de aquí ni de allá, de estar negociando esta dualidad? Dualidad en tus deseos, en tus pensamientos, la dualidad en tu ser, la dualidad en estas fronteras que continuamente uno tiene que transgredir para poder vivir y subsistir. Muy bien. ¿Algo más que tú desees decirnos esta noche sobre tu trabajo, sobre el libro, sobre lo que trabajas, sobre tus esbozos teológicos, que entiendas que es necesario escuchar? Sobre todo para aquellos que vivimos en Nepantla y aquí, ¿verdad? Y en este país en estos espacios que están siendo tan duramente atacados por los poderes. Pues yo creo que para mí sería solamente ser honesto a lo que uno es, abrazar su persona, a descubrir
a un Dios que no está tan preocupado por esas categorías de situar a unos de un lado, de situarlos a otros al otro, sino a un Dios que abraza a la comunidad. A mí me causa de verdad un poquito de miedo, de pavor, estos conceptos de familia tan rígidos, tan jerárquicos, que la sociedad, la religión quiere imponer, ¿no? Por cierto, una idea de familia que nada tiene que ver con la familia de Jesús, porque yo veo que en el Evangelio de Marcos Jesús presenta una familia toda disfuncional, donde no hay padre, donde todo mundo puede ser hermano, hermana, madre, padre, porque se mueve con los valores del reino. Entonces, para nuestra sociedad, que es tan rígida en estas ideas, y a los que no caben, o a las personas que no están dentro de este tipo de familias, pues que sigan buscando, que sigan sintiéndose queridas y amadas por este Dios de la vida, porque esta idea de familia no es real. Y aunque parezca que está bien cimentada, bien fundamentada, pues a lo mejor si le escarbamos un poquito a la familia que Dios quería, que Jesús quería, nos vamos a dar cuenta que todo el mundo tiene cabida. Entonces yo creo que para las personas que estamos en este estado de Nepantla, a veces la única opción es formar otros tipos de familia. Y estas Ujú. familias a veces son más fuertes porque se mueven con los valores del reino. Y yo creo que esto también, esta búsqueda es necesaria. Y qué bueno que ya también la gente sigue y quiere seguir perteneciendo a buscar a Cristo en estas espiritualidades, ¿verdad? Y bueno, a veces lo triste es que se encuentran con situaciones donde les expulsan, les marginan y esto es lo triste por no entender verdaderamente que podemos convivir, que pueden surgir nuevas alianzas de vida basadas en el Evangelio. Y yo creo que para mí sería esta como una invitación a toda la gente a decir, bueno, escuchen a Cristo, escuchen a Dios en su corazón y ahí Dios no se equivoca. Maravilloso. Y seguimos siendo vocales para abrir las puertas y seguir llevando la buena noticia de ese Cristo, ¿verdad? Que nos ama sin ningún tipo de requerimiento anterior a su amor. Bien, Manuel, de parte de Polifonías Teológicas, estamos muy agradecidos de que hayas estado aquí con nosotros y de que hayas aceptado ser parte de este podcast. Les queremos invitar a todos los que nos escuchan o nos ven, que si no lo han hecho, lean los libros de Manuel Villalobos Mendoza, son maravillosos. Particularmente, este último libro para mí ha sido una joya y ya yo estaba enamorada de Cuerpos Abyectos. Pueden conseguirlos a través de Amazon. ¿Hay algún otro espacio por donde se puedan conseguir, Manuel? No, por Amazon lo pueden, o también el de cuerpos, este libro de Jesús, Cuerpos sin órganos, lo pueden encontrar entrando a la página de www.trota, con doble A, y allí lo pueden conseguir digitalmente. También está digitalmente en versión PDF, la versión de Jesús Cuerpos sin órganos. Y yo creo de verdad que a mí también me gustó mucho este segundo libro. Y la otra cosa es de que siempre trato de meter un poquito de la biografía, por recuperar la historia, recuperar tu cuerpo, recuperar tu memoria con el mundo académico, y así no es tan denso, ¿verdad? Porque a veces se puede leer muy denso filosóficamente. Entonces, como que de esta manera puedo llegar al público que a lo mejor no tiene la formación filosófica teológica. Claro, es mucho mejor cuando vemos al autor y lo podemos, ¿verdad?, palpar un poquito más. Bien, también pueden ir al canal de YouTube del Instituto Claretiano de las Américas. Y nada, estamos muy agradecidos y pues desde aquí de Polifonías queremos decirles que quizá la iglesia que soñamos no existe todavía, pero algunos ya la están pariendo desde el margen, desde el arte, desde el dolor, desde el deseo y desde el otro lado. Les invitamos a ser parte de ella y de su transformación. Muchísimas gracias y lindo día para todos. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga.